Otra categoría de funciones es la de fecha y hora. En esta pues se encuentran fórmulas y funciones que permiten hallar la fecha actual, hallar los días laborados, los días de la semana, la fecha mes, la fracción por año. Estas pues se utilizan mucho en cuanto a recursos humanos, la parte de nómina. Pues acá les voy a explicar las que más se utilizan, las más básicas. Entonces hay una que se llama ahora, que esta función lo que hace es mostrar la fecha actual del sistema. Es decir, si su computador está atrasado, pues obviamente que va a mostrar la información o la fecha en la que se hizo. Y tiene una diferencia con la de hoy, que muestra la hora, ¿sí? Entonces dice que es 4 de septiembre de 2016 a las 2:15 de la tarde. Hay otra que se llama hoy. Estas funciones no llevan argumentos dentro de los paréntesis, porque el resultado lo arroja directamente el sistema. O sea, es decir, para el resto de funciones siempre se escribe algo, porque obviamente necesita, por ejemplo, la suma necesita de argumentos para que se puedan sumar. En este caso, como lo arroja el sistema, pues no necesitaría nada, pero sin embargo no se pueden dejar de poner. O sea, si no se pone, va a generar error de nombre, es decir, que el nombre de la función no está bien. En este caso tocaría ponerlo. Bueno, año. Entonces, esto es útil cuando, por ejemplo, tenemos un informe donde está la ficha completa y necesitamos separarlo por años. Contablemente nos dicen, bueno, necesito que me saque la información por años, y pues ustedes tienen toda la información así para ponerse acá manualmente. Este es del 2011, este es del 2015, entonces pues sería muy engorroso. Entonces lo que se hace es igual año, abren paréntesis, seleccionan la celda y ahí ya saca que es del 2011. Al igual existe una que solo saca el mes, o sea, está diciendo que es mayo 5, y hay otra que se llama día, que saca el día de una función. O sea que acá está sacando el año, el mes y el día de toda esta fecha. La hora también, aquí pues el formato es hora, está completa, está en horas, minutos y segundos. Entonces la función hora me va a decir que la hora es 7 minutos, me tendría que dar como resultado 36, y segundos me daría 48. Estas son las más utilizadas, obviamente que hay muchísimas más, pero pues esas se utilizan más en los productos de nómina, en los informes financieros. Las funciones lógicas se utilizan cuando hay que hallar un resultado a partir del cumplimiento de una condición. Estas funciones se encuentran también en la ficha fórmulas, aparecen acá en lógicas. Está falso, no, o, sí, sí punto error, sí punto nd, verdadero, XO y la i. Estas funciones pues solamente se va a ver la sí, la i, la o y en su forma anidada. Entonces, en un ejemplo podría ser el caso que nos dicen que si una persona es mayor o es igual a 60 años es adulto mayor. Entonces el resultado sería adulto mayor, obviamente si se cumple la condición. Si no se cumple, pues tiene que decir adulto. Entonces se ingresa a la celda, se da igual, se escribe la función sí. Excel siempre va a mostrar la sintaxis, es decir, cómo van los argumentos dentro de los paréntesis. Primero pide prueba lógica. La prueba lógica es la condición. En el ejemplo, la condición sería si es mayor o igual a 60 años. ¿Eso cómo se traduce Excel? Entonces, se traduce de la siguiente manera. Se coge la celda y se le diría que este sea mayor o igual a 60 años. Entonces, siempre se debe poner una celda. Estos son unos operadores de comparación, mayor o igual a 60 años. El igual se pone después del mayor. Ahora, esa es la condición, la prueba lógica. Al ponerle punto y coma, ya automáticamente se pone en negrilla el segundo valor, ¿sí? La segunda opción, que se llama valor sí verdadero. Esto hace referencia al valor que debe arrojar si se cumple con la condición. En este caso sería adulto mayor. Entonces esas palabras tienen que escribirse entre comillas. Adulto mayor.
se cierran comillas, ahora punto y coma. Ahora está valor si falso. Este no es obligatorio, se podría dejar así nomás, pero pues la idea es que cuando no cumpla con la condición, pues que también arroje un valor. En este caso se pondría adulto, solo adulto, ¿sí? Se cierra las comillas, se cierra el paréntesis y se le da enter. Entonces, por defecto dice adulto porque no tiene ningún valor. Entonces, por ejemplo, 69, adulto mayor. 75, ahora no sé, 50, solo adulto. Bueno, también está la función i. Esta función i se utiliza para comprobar si se cumplen dos condiciones o más. Siempre va a verificar el cumplimiento de todas las condiciones, es decir, solamente arroja dos resultados, o verdadero o falso. Cuando arroja verdadero es porque todas las condiciones que están dentro de la función se están cumpliendo. Y va a arrojar falso, así sea una la que se cumple y la otra no. O sea, el hecho de que no se cumplan las dos automáticamente se convierte en falso. Entonces, ¿cómo se haría? Acá el ejemplo dice, verificar si es frecuente y paga en efectivo. Entonces acá, frecuente y paga efectivo. Entonces sería y, abrimos paréntesis, la sintaxis dice valor lógico 1, o sea la celda, punto y coma, valor lógico 2. Y pues obviamente que tiene puntos suspensivos para poner muchísimos más datos. En este caso solamente lo vamos a poner así. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Comprobarlo. Entonces, que si este es igual a frecuente, cierro paréntesis y cierro comillas. Ahora, igual que si este es efectivo, comillas y enter. Verdadero porque se cumple. Pero ¿qué pasa si en este escribo ocasional? A pesar de que se está cumpliendo el efectivo, va a salir falso. Y si ambos son diferentes, no se cumplen, entonces pues va a salir falso. La única manera para que salga verdadero es que los dos se cumplen. La función no es diferente. O sea, este da la opción, se cumple uno o se cumple el otro, ¿sí? Entonces aquí dice verificar si es frecuente o paga en efectivo. Entonces en este caso la sintaxis es igual, lo único es que cambia la función, se da obvio, se abre en paréntesis, valor lógico 1, este igual a frecuente. Es importante escribirlo exactamente igual. Por ejemplo, si lo hubiera dejado ahí con ese error que me había quedado creo que 2 series, entonces pues no funcionaría, porque para Excel un espacio, un dato adicional, pues obviamente que eso va a dañar la verificación si es igual o no. Ahora, esta celda si es igual a efectivo, cierro comillas, cierro paréntesis. Faltó algo, bueno, me faltaba el paréntesis. Entonces vamos a ver, dice falso por defecto, entonces frecuente, como ya se cumple una, de una vez da verdadero, si no escribo la otra. Efectivo, ya verdadero. ¿Qué pasa si se cumple con una sola? Sigue dando verdadero. Pero ¿qué pasa si no se cumple con ninguna? Da falso. La única forma para que dé falso es que no se cumpla con todas las condiciones, o sea que todas sean falsas. De lo contrario, si se cumple al menos con una de las 2, 3, bueno, las que tengan, ya va a ser verdadero. Este ejemplo que sigue es cuando están anidadas, es decir, en este caso se le otorga un crédito cuando paga en efectivo y es frecuente. O sea que el resultado debe decir si hay crédito o no hay crédito. Entonces sería lo siguiente. La función sí debe estar porque es la de la condición. La condición, o sea, la prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica? Que se cumpla con que sea efectivo y frecuente. Entonces toca poner la función y. Valor lógico 1, que sea igual a frecuente. Punto y coma. Valor lógico 2, que esta celda sea igual a efectivo. Me faltaron las comillas. Listo, ahora ¿qué hago? Cierro el i. Acá me está mostrando que estoy dentro del i. Ya terminé las condiciones del i. Entonces cierro el i, vuelve
Acá me está diciendo que estoy dentro de la prueba lógica, o sea que sí, ya terminé la prueba lógica. Le doy punto y coma. Ahora voy a poner el valor si verdadero, es decir, lo que debe arrojar si se cumple con esas dos condiciones. En este caso sería al crédito. Dentro de las comillas puedo poner espacios, puedo poner tildes sin ningún problema. ¿Qué pasa si no se cumple el valor si falso? Entonces no hay crédito. Cierro comillas, cierro paréntesis, listo. Entonces no hay crédito porque pues, está por defecto. Entonces acá frecuente, efectivo, hay crédito. Pero si escribo ocasional, automáticamente no hay crédito si se cumple esa. En este caso sería exactamente lo mismo, pero con el o, es decir, en esta función iría el o, ¿sí? Entonces, si se cumple con una sola, automáticamente ya hay crédito. Si se cumple con las dos, pues obviamente también. Pero si no se cumple con ninguna, no habría crédito. Las funciones matemáticas son las más utilizadas en Excel. Normalmente siempre vemos en un informe, en un reporte de ventas, la función suma, promedio, a veces el aleatorio, porque pues siempre se necesitan hallar datos como las ventas totales. Entonces pues siempre vamos a recurrir a estas. En esta explicación pues vamos a ver solamente las más utilizadas, como es la suma. Entonces siempre se inicia con igual, escribe la función suma. Y acá pues va a aparecer la sintaxis, es decir, los argumentos que van dentro de los paréntesis. Se pueden escoger esos dos. También se podría hacer lo siguiente: desde la ficha inicio se ingresa a la herramienta que se llama autosuma y pues ya hace el resultado. O si no, se puede escribir igual, se pone esta referencia o el número, podremos poner 15 más 4, lo hace. O también se podría poner suma y los números por dentro, ¿sí? Pero ahí cuando escribimos los números por dentro, pues la idea es que se haga con punto y coma y no con el signo más, porque es la función. Bueno, producto, esta función lo que hace es multiplicar los argumentos que estén por dentro. Promedio, halla la media aritmética de los datos. Entonces promedio, que está haciendo, suma esos dos, 15 más 4, lo divide en 2 porque son dos datos los que estamos trabajando, entonces por eso da 9.5. Aleatorio, muestra un dato mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Entonces siempre el número va a ser menor que 1 y pues obviamente que el resultado va a ser en decimales para que se note la diferencia, porque si fueran números enteros siempre se vería un 0, siempre lo va a dar así. El aleatorio punto dentro es muy parecido, da un número dentro de un rango, pero lo bueno es que da la posibilidad de seleccionar ese rango. Es decir, por ejemplo, yo quiero que me ponga un número o que me dé un número aleatorio punto entre, quiero un número de 1 a 10 y él me dio el 10. Este es muy útil para lo siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen que llenar acá un código y tienen que llenarlo con números. Entonces yo le podría decir que aleatorio punto entre, que me lo llene entre 1 y 10, y lo desplazo 10 casillas y ya tengo mis números. Pero pues hay un pequeño detalle, que me los está repitiendo el 1 y el 8. Entonces, ¿cómo hacer para que no los repita? Si yo necesito hacer un código donde no repita estos números, lo que hago es lo siguiente: utilizo la función aleatorio solita y genero 10 números. Como siempre van a ser números diferentes porque la probabilidad que sea el mismo es mínima, teniendo en cuenta que utilizan muchos decimales, entonces lo que voy a hacer es utilizar una función que se llama jerarquía para que a cada uno de estos números les muestre la posición. ¿Qué hace la jerarquía? Busca el número menor le pone 1, después el que sigue le pone el 2, después el 3 y así sucesivamente. Entonces se utiliza jerarquía. Me pregunta número, siempre va a ser este que va a ser el primero,
la referencia, es decir, el rango de dónde a dónde. Si yo necesito 10 números que no se repitan, como era el caso del código, entonces necesitaría 10 de estos, o sea, 10 de aleatorio. Pero esa referencia tengo que ponerla como absoluta, o sea, es decir, que siempre coja las mismas celdas. Por lo tanto, le voy a dar F4 para que me asigne el signo pesos y sea absoluta, es decir, no se mueva. Y le puedo dar un orden. Si le doy acá un orden, ¿qué significa? Que voy a coger, si le digo descendente, coge el número mayor y le pone el 1. Mientras que si le digo ascendente, coge el menor y le va a poner 1. Eso sí, no es obligatorio, si quieren ponerlo, o si no, pues no hay problema. Y en este caso, cuando lo arrastro, ya me salieron los números y fíjense que no se repiten. Ningún número se repite. Listo. Ahora, existe otra que se llama potencia, que esa es la exponenciación. Entonces sería potencia. El número me va a pedir, ponemos el 4, que viene siendo A17, y la potencia sería B17. Ahí ya la hallaría. O también puedo escribir potencia y pongo los números, no las referencias a la celda, sino los números. 4 punto y coma 2, y pues ya me halla 16. La raíz es la función que haya la raíz cuadrada de un número, por lo tanto solamente tiene un argumento, que es el número. Halla la raíz de 16 sería 4. Redondear, ¿qué hace? Aproximar según los decimales que se les dé. Entonces, por ejemplo, acá le damos redondear, tenemos este número tiene 4 decimales, 4 posiciones decimales. Le voy a decir, si le puedo decir que 0, si le digo que 0, el resultado va a ser 4, ¿sí? Si le digo redondear, entonces le puedo decir que me deje 2 posiciones decimales. ¿Qué va a hacer? Tiene el 35, que son 2 posiciones, pero como después viene un 6, lo que hace es aproximar al 5, o sea que sería 4,36, ¿sí? O podría decirle que una sola posición decimal, entonces sería 4,4, porque aproxima el 3 al 4 porque hay un 5. Eso según las leyes matemáticas. Bueno, ahora, cociente. Esta es muy útil y hace lo siguiente. Saca la parte entera de una división. Por ejemplo, tenemos una división acá que es 15 dividido en 2. Entonces el numerador es el 15 y el denominador es el 2. Así a simple vista la respuesta sería 7.5, pero como saca la parte entera solamente va a arrojar el 7, ¿sí? Ahora vamos a hacer la del residuo. El resultado es 1, porque resulta que lo que hace es proporcionar lo que sobra de la división, es decir, 5 dividido en 2 sería 7, 7 por 2, 14, entonces el resultado del residuo sería 1. Y esta, que la última que tengo, es la más utilizada, más que ahorra muchísimo tiempo, se llama suma producto. Aplica, es como si unieran dos funciones, sumar y multiplicar. Entonces, normalmente uno encuentra este tipo de tablas, donde tiene un elemento, una cantidad y un valor total, un valor unitario. Entonces, lápiz, tengo 2 lápices y cada uno vale 200 pesos, 4 borradores, cada uno a 500, 5 tajalápiz, cada uno 800 pesos. Entonces, lo que necesito es saber cuánto cuestan esos. ¿Qué tendría que hacer? Igual a producto de este punto y coma este, ¿sí? Y ya cuando tenga eso, le puedo decir acá, listo, ya lo llegué cada uno y lo sumo, entonces eso me dice que vale 6.400. Pero entonces, esa función me ahorra todo ese tiempo. Escribo suma producto, me pide matriz 1, entonces sería la cantidad, punto y coma, matriz 2, el valor unitario, y ya me da 6.400, que era el mismo resultado que tenía antes. Esta es muy útil porque nos ahorra tiempo y casi creo que es la que más se utilizaría realmente en los informes. Una celda en Excel es la intersección entre una columna y una fila. Por lo tanto, de ahí reciben su nombre. En este caso, tengo el cursor ubicado en C.
en la columna C y en la fila 13. Acá en el cuadro de nombres siempre va a aparecer el nombre de la celda o también el nombre del rango, ¿sí? Dependiendo obviamente de cómo esté el rango. En este caso pues va a mostrar la primera celda que conforma ese rango. Recordemos que un rango es la unión de varias celdas consecutivas, ¿sí? En este caso sería E2, 2 puntos, E11, que es donde termina. Obviamente que un rango tiene un valor inicial y un valor final. También se podría hacer que esos nombres cambiaran, ¿sí? Acá siempre aparecen los nombres de los rangos. Por ejemplo, si vamos a sumar estos rangos, entonces se puede poner la función suma de el rango desde C2 hasta C11. Y pues acá ya aparecería nuestra función con ese rango. Pero pues es muchísimo más útil que tenga un nombre ese rango para pues saber qué es lo que está sumando. Entonces se puede crear un nombre del rango. ¿Cómo se hace? Hay dos maneras de hacerlo. La más rápida, que es clic derecho, en el menú contextual se selecciona definir nombre y ahí pues va a aparecer la ventana donde se pone el nombre. O la otra es ingresar a la ficha fórmulas. Estando ahí se ingresa al grupo que se llama nombres definidos y pues ahí va a dar todas las opciones. Entonces se ingresa a asignar nombres, que abre la misma ventana. Importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero, el nombre del rango o el nombre de la celda no puede llevar espacios. Por ejemplo, yo no puedo escribir valor espacio unitario porque no lo permite. O sea, él no permite un espacio dentro de las celdas. Lo que se puede hacer es utilizar rayita al piso, se puede utilizar la segunda letra en mayúscula o sencillamente pues hacer una palabra que no requiera, utilizar una palabra que no requiera de espacio. Tampoco se puede empezar el nombre con números, ¿sí? Porque pues obviamente no lo va a aceptar. Se puede utilizar un nombre, ¿sí? Valor 88, así sí lo puede hacer. El número vaya al final, pero no puede ir el número al principio. Tampoco se le puede poner, por ejemplo, D4, porque ese es el nombre de una referencia. Entonces pues obviamente puede ser que Excel lo acepte ahí, pero después va a generar inconvenientes porque no va a saber cuál de los dos nombres pertenece a la celda. Hay que tener en cuenta que tampoco acepta la C mayúscula, ni la C minúscula, ni la R mayúscula ni minúscula, porque estas representan filas y columnas en inglés. Entonces, por ejemplo, siempre va a generar inconveniente. Otra cosa importante, entonces, bueno, dejemos acá valor unitario, es el ámbito. Dado dos opciones de ámbito. De libro, cuando necesito que este rango que yo estoy cambiando de nombre, este rango lo pueda ver en todas las hojas, o sea, esté disponible en todas las hojas, o puedo utilizar ámbito de hoja, es decir, si lo selecciono acá, significa que solo me va a servir para la hoja 1. En este momento estoy ubicada en la hoja 1, pero podría ser hoja 4 y sencillamente desde acá no lo puedo ver, pero solo en la hoja 4 sí lo haría. Dependiendo de la información, pues ustedes pueden escoger el ámbito, pero por lo general y por defecto siempre aparece el libro, pues para que esté en todo el libro disponible. Es importante tener en cuenta que los nombres no se pueden repetir, no pueden crear dos rangos o dos celdas con ese mismo nombre, siempre tiene que cambiar. En la parte de abajo lo que se especifica son las celdas, es decir, el rango que estamos seleccionando. La idea es que si se van a hacer funciones, si se van a aplicar operaciones con esos datos, nunca se seleccione desde el nombre del campo, es decir, en este caso valor unitario, sino que solo se seleccionen los números, pues porque puede llegar a generar errores y algunas fórmulas no las va a ejecutar normalmente. En este caso se le da a aceptar y listo. Ya aparece el nombre. Acá en cuadro de nombres automáticamente aparece el nombre que se asignó. Es más, desde ahí también se puede cambiar, pero lo importante es pues hacerlo bien. Entonces, de tal manera que aquí si yo escribo suma y voy a utilizar ese nombre de rango, escribo valor, porque recuerdo que así se llama, y acá aparece. Ya acá aparece en la lista, lo puedo utilizar y sencillamente mi función de suma ya que con nombre de rango. Es muchísimo más fácil utilizarlo así, porque nosotros ya sabemos pues que estamos sumando. Obviamente
que los nombres estén relacionados con los datos, porque si por ejemplo a esta información yo le escribo oso, perro, pues obviamente no va a tener ningún sentido, porque si yo le estoy sumando perro y esto realmente es el valor total, pues no va a tener ninguna facilidad y no va a ser justo ni justificable que se utilicen nombres de rangos. Cuando se desea cambiar un nombre de rango, es decir, por ejemplo, se aumentaron unas casillas, se quiere cambiar el rango, que quiero que ahora me tome de aquí para acá, solamente un rango más pequeño, se ingresa a la ficha fórmula, administrador de nombres, y ahí se puede modificar, se puede crear uno nuevo, se puede modificar, se puede eliminar. Entonces en este caso lo modifica, no deja modificar el ámbito, pero sí deja modificar el rango, que ahora se desea que solamente llegue hasta la 9. Por lo tanto, acá solo llegaría hasta la 9. Si le damos cerrar, fíjense que acá ya no está teniendo en cuenta estas dos, porque se hizo una modificación. Los nombres de rango son muy útiles cuando se van a utilizar en funciones y también cuando se va a hacer validación. Cuando tenemos tablas con muchísima información, es necesario organizarla de tal manera pues que sea más fácil utilizar esa información. No se puede hacer manualmente, o bueno, sí se puede, pero no es recomendado porque pues gastaríamos muchísimo tiempo. Por eso, dentro de la ficha de datos se encuentra una opción que se llama ordenar. Esta opción, cuando solo darle clic, él ya automáticamente selecciona todo el rango de la información y va a abrir esta ventanita. Entonces, por ejemplo, este es el caso donde hay una tabla con cédula, nombre del cliente, código, la fecha, ciudad, zona, sucursal, cliente, valor de la compra y forma de pago. Por ejemplo, se requiere que se separe o que se organice por forma de pago. Entonces, acá donde dice ordenar por, se le da forma de pago. Acá dice que por valores, por el color de la celda. Esto solo aplica cuando el color de la celda se ha asignado de forma manual. Si se le ha hecho formato de tabla, no funciona. Y pues en este caso dice forma de pago, como son letras, pues el criterio de ordenación sería de la A a la Z. Si fueran números, sería de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces en este caso digamos que de la A a la Z. Y ya pues aparecería cheque, después contado y tarjeta de crédito. ¿Qué pasa cuando necesitamos varios niveles? Es decir, que primero lo organice por forma de pago, que cuando ya lo tenga organizado, solamente esos valores los organice por tipo de cliente y por ciudad. Entonces eso implica 3 niveles diferentes. Se puede hacer desde el mismo lugar. ¿Cómo se hace? Se ingresa a ordenar. Acá pues está ordenado por forma de pago. Ahora necesitamos agregarle un segundo nivel. Entonces se da clic en el botón superior. Entonces ya dice luego por, o sea, primero le da la prioridad a forma de pago. La segunda sería por tipo de cliente. También se deja de la A a la Z. Entonces, ¿qué hizo? Está cheque, todos los de cheque, y dentro de los de cheque está esporádico, frecuente y ocasional, ¿sí? Y pues ahí internamente se podría decirle otro nivel, que por ejemplo, bueno, este sería tipo, y digamos que este otro nivel sería sucursal. Aceptar. Entonces lo que ya separa son las sucursales, ¿sí? Aunque pues en este caso, bueno, si en este caso acá se repite, pero pues obviamente que no se ve mucho porque pues no son tantas sucursales a la vez. Eso en cuanto a ordenar, ¿sí? Siempre, normalmente uno está acostumbrado a ordenar la información en un solo nivel, pero pues es evidente y es muy importante que se pueda organizar en varios niveles a la vez. Eso depende de la información que tengamos. Ahora, ¿cómo se filtra la información? ¿Qué es filtrar? Es sacar la información que necesito. O sea, de todos estos datos que necesito, yo lo que puedo hacer es ocultar unos y mostrar los que necesito. Entonces, solo con estar acá no se necesita seleccionar la información, sino pues tener una celda o el cursor activo en una de las celdas con información, ingresar a la ficha de datos, al grupo ordenar y seleccionar filtro. Automáticamente van a aparecer los símbolos de filtro. Cuando uno da clic ahí van a aparecer las opciones y adicional a eso
van a aparecer dependiendo el tipo. Por ejemplo, este es tipo texto, pero si entro acá a valor compra, ya aparece filtro de número, este dice filtro de texto, ¿sí? ¿En qué cambio? Por ejemplo, este me permite verificar si es igual. Le puedo decir, bueno, muéstrame o filtrame solamente los de Ángel, los de Arequipe, los de Cálida. Si no es igual, si comienza por una letra, si termina en una letra. Por ejemplo, digamos que me muestre solamente los que terminan en la letra A, termina con A, y ya solo muestra los de la A. Algo importante es que este icono ya se ve diferente, o sea, no se ve solo la flechita, sino que adicional le sumo el embudo, que es el que representa el filtro. Así sabemos que hay una información filtrada adicional, que las filas se ocultaron, ¿sí? Porque de la 2 pasa a la 7, de la 7 a la 10 significa que se ocultaron las filas. ¿Cómo se quita el filtro? Entonces, digamos, lo filtramos acá, que por por color no serviría. Que contiene la E, ¿sí? ¿Cómo se quita? En la parte superior, en el grupo aparece la opción borrar, automáticamente ahí se quita. Bueno, en valores, un filtro de valor podría ser, acá se pueden seleccionar los datos, los que le desactive el cuadro de verificación, significa que pues no van a estar incluidos en el filtro. Y acá me puede decir, adicional, me dice que ordenar o filtrar, ordenar de menor a mayor, ordenar por color. En este caso pues no tenemos colores, no lo va a hacer. Filtro por número, que lo das porque la celda contiene números. Entonces acá dice que si es mayor, que si es igual, que si está entre los 10 menores, los 10 mejores. Por ejemplo, los 10 mejores. ¿Qué va a decir? Autofiltro, mostrar los superiores o los inferiores. Entonces, en este caso voy a escoger los inferiores. Por defecto están los 10, pero pues si uno quiere solamente puede dejar los 5. Esto sería útil cuando ustedes tienen un reporte de ventas y quieren sacar los mejores 5 vendedores del mes. Entonces pues acá ustedes escogen, en ese caso sería superiores, porque son los 5 mejores, o sea que las ventas superiores, y en una cantidad de 5. En este caso, si por elemento o por porciento, o sea, es decir, el número o por porcentaje. Se le da a aceptar y ya solamente salen los 5. Salen 5 registros que son los 5 mejores. Acá pues serían las opciones, solamente salen las opciones. Por ejemplo, si le quito contado, significa que solo sale cheque y tarjeta, ¿sí? Se oculta el que desactiven el cuadro de verificación. Bueno, esto pues son los filtros normales, los que siempre se trabajan. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos filtrar información con muchos criterios a la vez y que pues desde acá no lo puedo hacer? Para eso existen los filtros avanzados. Estos filtros lo que me permiten es seleccionar varios criterios a la vez. Por ejemplo, me piden que muestre la información, que muestre los clientes los clientes que son tipo de cliente ocasional y que pagan en efectivo. Entonces, ¿qué se hace? Yo les recomiendo que se copie la información, o sea, el encabezado y también el criterio, porque cuando se escribe, si yo lo escribo con un espacio, tipo de cliente, le dejé un espacio, pues obviamente que Excel ya no lo va a tomar igual, entonces el filtro no lo va a hacer bien. Y forma de pago, digamos que efectivo, o bueno, contado, ¿sí? Entonces, avanzado, lo selecciono. Por defecto él ya selecciona todo el rango, desde que no haya ninguna fila ni columna en blanco lo va a seleccionar todo, acá aparece. Le puedo dar la opción que me lo copie en otro lugar, y eso sería genial. Ese es el valor agregado de los otros filtros, porque los otros filtros solamente lo que hace es ocultarlas, pero no me deja copiar en otras celdas los resultados. Rango de criterios, entonces esos son los que acabamos de hacer, estos. Y dice copiar en, entonces nosotros lo vamos a copiar acá y aceptar. Entonces lo que hizo fue, esta información, la original, me la dejó tal cual, o sea, no la filtró ahí, sino que lo que hizo fue sacarme el filtro por aparte, ¿sí? Y pues ya me saca como el informe del filtro. Realmente es muy útil,
se justifica así porque resulta que acá lo que está haciendo es filtrando sin ocultar, porque acá ya podemos darnos cuenta que todas las celdas están y todas las filas están completas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esa información y también intentamos graficarla? Las gráficas son muy sencillas, el mismo Excel las hace, solo el hecho de ubicarse aquí encima, ingresar a insertar, se le puede dar filtro de una vez, gráfico, perdón, entonces gráfico recomendado. Excel recomienda uno, hay que tener en cuenta algo, no todos los tipos de filtros son para todos los tipos de información, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, por este tipo de información, nos sugiere que sea uno de barras, ¿sí? Sin embargo, da la opción acá en la pestaña de escoger otro, entonces dice todos los gráficos. Entonces, por ejemplo, bueno, él me lo muestra a mí, mire cómo le va a quedar su gráfico, pero digamos que yo soy terca y yo digo, no, yo quiero uno que sea circular, y pues igual lo va a hacer, pero entonces hay unos que no aplica, ¿sí? Dispersión, pues la verdad no va a ser muy claro, no sabemos cuál es la sucursal, cuál es el valor exacto. Entonces, pues a veces es bueno tomar las recomendaciones y pues tener claro. En el libro aparece un gráfico donde explica qué tipo de gráfico se debe utilizar para la información que se está manejando. Entonces, pues sería bueno seguir esas recomendaciones. En este caso, bueno, digamos, voy a escoger este tipo de gráfico que me gusta, doble clic y ya aparece. En el momento que aparece el gráfico, aparecen dos nuevas fichas. O sea, si me ubico por fuera, no están. Si me ubico acá, aparecen las dos nuevas fichas que son diseño y formato. Estas nuevas fichas, obviamente que son únicas y exclusivamente para este gráfico. Entonces, en diseño me da la posibilidad de cambiar los colores, si no me gustan esos. Y pues a partir de las últimas versiones de Excel, sin necesidad de dar clic, él me va mostrando la vista previa, cómo quedaría y si me gusta. Este pues es una sola gama de colores, mientras que estas son todos los colores para cada una de las barritas. Entonces, bueno, digamos que también me da acá los estilos, si quiero un fondo negro, si lo quiero en blanco, si lo quiero con los números, aquí en diseño rápido aparece, entonces aquí aparece ya con los nombres, ¿sí? Va a aparecer la opción de ponerle el título, aparecen los nombres en la parte superior. Entonces, pues solamente sin darle clic puedo ir mirando cómo quiero mi gráfico. ¿Qué es lo recomendado? Que ustedes escojan un gráfico que obviamente me permita percibir fácilmente la información, o sea, que me permita solo visual, de forma visual, hacer un análisis de la información, ¿sí? En este caso, bueno, lo que más se vende es el de esta barrita, entonces verificar. Cuando son colores muy similares va a ser muy difícil, ¿sí? Va a ser muy difícil verificarlo. Por ejemplo, acá pues es un poco mejor. Entonces, recomendación es seleccionar un buen gráfico dependiendo de la información que tengamos. O sea, el tipo de gráfico es directamente proporcional a la información que se tenga. Y desde acá pues se puede cambiar, en formato se puede cambiar el color, se le puede agregar formas, se le puede agregar estilo borrar, si ustedes quieren, que lo quieren pues más bonito, pero esto ya sería más de forma que de fondo. Lo importante es que la información se vea bien y que permita hacer un análisis perfecto de la información, porque es que el gráfico lo que hace es representar gráficamente unos resultados. La idea es que con solo verlos los analice rápidamente. El portapapeles es un espacio de memoria que ofrece el paquete ofimático de Microsoft, en el cual se almacenan todos los datos que se han copiado previamente. En la ficha de inicio se encuentra el grupo de portapapeles, se puede desplegar acá. Acá siempre se van a mostrar todos los datos que se han copiado. Entonces se puede copiar un dato con control C, que es el comando rápido, o se selecciona y en la herramienta se da clic, esta es la herramienta. Todo lo que se vaya copiando se va almacenando acá. Este portapapeles por lo general no es visible, solamente pues en este caso pues lo desplegué, pero no es visible, pero es muy útil, ya que siempre se va a copiar lo último, se va a pegar lo último que se copió. En este caso podría darle control V y va a pegar lo último que se copió, o también podría darle enter y pega esto, pero si es el caso, quería pegar me tocaría volver a copiarlo. Pero pues si tengo claro
En mi portapapeles está la opción, ya la seleccioné, es solamente ubicarme en el lugar que la quiero copiar y darle un clic y él automáticamente la pega. Esto es útil cuando pues se hacen varios momentos de copiado, y pues la idea es que se pueda utilizar en otro momento y no tener que otra vez copiarlo, sino que sencillamente si ya se había copiado pues es solamente pegarlo. También se puede pegar todo, aunque cuando se pega todo lo que hace es pegarlo pero en forma continua, de tal manera pues que no va a manejar los espacios ni ninguna otra información adicional. Almacena hasta 64 opciones de copiado, y si ustedes quieren pueden dejarlo activo. Al momento de cerrar se puede dejar activo de tal manera que pues queden almacenados estos datos que se copiaron, o sencillamente pues se eliminan. En este momento se puede dar borrar todo y automáticamente se borra, de tal manera que si ya le doy pegar pues obviamente no va a tener ningún dato previamente copiado, por lo tanto no va a pegar nada.